Eh, Dado que no tengo muchísimo tiempo, solamente quisiera evocar que la firma recientemente pues abrió la sucursal desde el año pasado en Brasil. Acabamos de abrir la oficina en México y estamos abriendo también Chile. Chile es un mercado muy interesante desde el punto de vista de las energías renovables porque actualmente pues se está desarrollando mucho el tema de hidrógeno y de energía fotovoltaica en ese país, por lo cual pues como la firma tiene esta presencia en todos los países de América Latina que acabo de mencionar y trabajamos todos muy de la mano, pues sería muy interesante y por eso organizamos este primer evento con Brasil para mirar cuál es la situación jurídica y cuáles son las oportunidades en el mercado. Y pues, ¿quién mejor que hacerlo que con los socios especialistas, Carlos, Juanita y Pedro, que hoy nos van a dar una presentación general de estos aspectos jurídicos a tener en cuenta cuando ustedes desean desarrollar ese tipo de proyectos en estos dos países? Entonces, pues, para empezar, le doy la palabra a Carlitos. Carlos, eh, Listo. Bueno, buenos días a todos. Un gusto y un honor compartir este espacio con ustedes. De igual manera, agradecer a la Cámara de Comercio e Industria Colombo-Francesa, de la firma HAIR, por la coordinación de este evento y por la invitación para participar. Bueno, el tema que voy a tratar se llama las medidas legales y de políticas públicas para garantizar la seguridad energética utilizando energías renovables no convencionales en Colombia. Para esto, trataré los siguientes aspectos: seguridad energética, la matriz energética que se tiene en este momento en Colombia y los aspectos legales y de políticas públicas en energías no convencionales, de las fuentes no convencionales en energías renovables. Y comenzamos por un tema, digamos, muy importante, que es la seguridad energética, un factor de gran relevancia para el Estado colombiano, y es el garantizar que se cuente con el suministro necesario de energía eléctrica para atender cada uno de sus sectores. Y digamos que acá estamos hablando tanto del sector residencial, industrial, comercial y público y transporte, ¿sí? Y para esto digamos que es relevante poder contar con el suministro que se requiere de energía para cada una de estas necesidades. Pero en sí, en primer lugar, es en qué consiste y cuáles serían las variables que la componen. Y se comprende, digamos, como seguridad energética, que consiste en la capacidad y disponibilidad ininterrumpida que tiene un país de fuentes de energía para atender su demanda tanto interna como tanto vigente como futura que se requiere, que la misma sea confiable, y dos aspectos claves acá: uno, que sea accesible en términos económicos, y lo otro, que se realice, digamos, cumpliendo con las obligaciones que tiene un Estado a nivel de protección del medio ambiente. Y de aquí, entonces, también dependerá de las variables que se utilicen para abordar este tema. Cada Estado, de acuerdo a sus condiciones de fuentes de generación, sus condiciones climáticas y de infraestructura, le dará un énfasis puntual. Algunos, digamos, que lo hacen a nivel de seguridad de suministro, otros lo hacen como, digamos, dándole énfasis a la infraestructura, otros, digamos, es a seguridad y medio ambiente. Otro de las variables es a nivel de políticas públicas y geopolítica. Digamos que acá quiero hacer énfasis en lo relevante que es este aspecto por el conflicto que se está dando a nivel de Rusia y Ucrania y los efectos colaterales que ha tenido para la Unión Europea y el suministro de energía que ha requerido, la problemática que se ha presentado. Y otra de las variables a las cuales se podría dar énfasis es a la robustez y a la complementariedad de las fuentes de generación de energía. Y es, digamos, como el énfasis que se le dará en esta presentación, y, digamos, como también la variable que ha seleccionado y por medio de las cuales se han tomado determinadas decisiones en el Estado colombiano. Antes, en Colombia, digamos que se le daba un énfasis respecto de la garantía del suministro y su infraestructura. Y esto, digamos, por las distintas, los temas de orden público, los temas de conflicto interno, donde uno de los sectores que se vieron más afectados fue la infraestructura del sector eléctrico. Pero luego, ya con la expedición de la ley
1715 del 2014 y todo el desarrollo que se le dio a las fuentes no convencionales de energías renovables, digamos que ya se le dio pues, es un énfasis, digamos, con esta variable y se empezaron a tomar decisiones claves, digamos, para poder dar pasos grandes frente al robustecimiento de las fuentes, ¿sí? Y también es clave establecer cuál es la línea que se tiene a nivel de energía eléctrica y de seguridad energética y soberanía. Y esto porque digamos que hay estados que efectivamente pueden llegar a contar con las fuentes necesarias para el suministro de su energía, pero hay otros que no. Necesariamente acá tendrán que salir a hacer negociaciones con empresas estatales, con empresas privadas para este suministro, pero aquí entonces dependerá, digamos, de determinadas decisiones políticas o económicas que puedan llegar a afectar. Y aquí quiero hacer énfasis, digamos, a lo que se está presentando en la Unión Europea, en Alemania. Alemania, digamos, que tenía una dependencia alta de gas y de otras fuentes, digamos, de Rusia, y esto llevó a que necesariamente tenga que salir a buscar este suministro, y aquí bajo dos escenarios. En primer lugar, digamos que puede llegar a comprarlo, pero a unos precios muy altos, donde finalmente el que va a terminar afectado va a ser el usuario final. O lo segundo es que frente a la premura y la necesidad de poder acceder a estas energías, pueda llegar a obtenerlos de fuentes que no sean tan amigables a nivel ambiental, ¿sí? Digamos que aquí digamos que todas las decisiones que se tomen en términos estatales es garantizando tanto la seguridad como la soberanía y que no me pueda llegar a ver afectado por decisiones que se puedan plantear en otros frentes. Y para esto, digamos que es clave entrar a evaluar es, bueno, cuál es la matriz con la que yo cuento en este momento. Y acá, primero resaltar, digamos que la matriz energética de Colombia es la sexta más limpia del mundo, donde el 67% de su capacidad instalada lo hace a través de hidroeléctricas y digamos que este es un punto muy destacable. De un informe publicado por XM con corte a marzo del 2022, se establece que la capacidad instalada que tiene Colombia es de 17.772 megavatios, donde está compuesta por lo siguiente: nivel hidráulico, de generación hidráulica se tiene el 67.2%, de térmica utilizando gas natural, combustible, líquidos y carbón es el 30.7%, y de fuentes no convencionales de energías renovables tenemos un 2.8%. Ahorita pues, digamos que daremos a evaluar qué medidas se han dado para que el aporte de las fuentes no convencionales sea mayor dentro de esta matriz energética. Y esto ha llevado a que el Estado colombiano empiece a hacer, digamos, ya unos desarrollos normativos. Dentro de esto tenemos una decisión relevante y es el artículo 296 de la ley 1955 del 2019, que es, digamos, todo el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022, ¿sí? Y acá, digamos que uno de los objetivos fijados es el avanzar hacia una matriz energética complementaria que sea amigable ambientalmente y obligó a los comercializadores, que es uno de los actores en el mercado, que participan en el mercado de energía mayorista, a comprar, digamos, de esa energía que requiere de un 8 a un 10%. Esta, de igual manera, debe provenir de fuentes convencionales de energías renovables y en contratos a largo plazo. Esto llevó a que se celebraran dos subastas. Una primera subasta en el 2019, en octubre del 2019, donde digamos que los resultados fueron excelentes. Se dio la adjudicación de 14 proyectos eólicos y parques solares. Esto para obtener una capacidad instalada adicional de 1.365 megavatios, los cuales digamos que se hizo a través de una subasta del cargo por confiabilidad. Y la intención es obtener unas inversiones en promedio de 8 billones de pesos y algo en contratos, digamos, a 15 años. Y algo clave acá, digamos que uno de los efectos relevantes fue que se obtuvo unos precios en promedio en un 35% por debajo de lo que se tenía en ese momento en los contratos de energía a largo plazo. Y la segunda subasta, esa fue en el 2021, se asignaron a 9 empresas la ejecución de 11 proyectos, todos parques solares,
Y la intención es tener una capacidad instalada adicional de 796 megavatios, ¿sí? El precio promedio fue 135 pesos por kilovatio hora. Y con esto, la intención como tal es obtener una composición de una matriz energética diversificada, como lo vemos en la diapositiva, y es tener una fuente de generación hidráulica en un 60%, carbón en un 6%, líquidos en un 8%, gas 12%, y de fuentes no convencionales de energías renovables un 14%. Y acá digamos que evaluaríamos y hablaremos de los proyectos que finalmente lograron entrar en operación y aquellos que se encuentran en ejecución. Y acá digamos el establecer por qué se consideraría a Colombia como un líder en esta transición energética. Lo primero, digamos, por su ubicación geográfica, teniendo unas velocidades en los vientos por encima del promedio mundial, y una radiación solar, de igual manera en un 60% mayor a la que se tiene en otras partes. Y otro aspecto clave para digamos, las empresas es destacar la estabilidad jurídica y el respeto por la inversión extranjera que se tiene en Colombia. Y aquí entonces, digamos que plantear acá, digamos, cómo se logra avanzar a esa complementariedad. Y esto es clave porque finalmente la demanda de energía eléctrica está incrementándose porcentualmente y seguir dependiendo de una fuente hidroeléctrica, pues sería difícil para el país. Bueno, otro aspecto clave acá son digamos, ya como los lineamientos legales que se tienen en las fuentes no convencionales de energías renovables, y aquí haré énfasis en dos puntos. El primero es la generación de energía eléctrica como servicio público, y lo otro, las normas relevantes que se tienen. Digamos, dentro de las actividades que se plantean para la prestación del servicio público de energía eléctrica se tiene generación, transporte, distribución y comercialización. Y la generación se podría obtener, digamos, de fuentes convencionales, fuentes no convencionales y fuentes no convencionales de energías renovables. Y acá, digamos, ¿por qué es importante hacer mención a esto? Digamos que en el artículo 5 de la ley 143 se califica la generación de energía eléctrica como un servicio público, el cual es obligatorio y de utilidad pública. Y esto lleva a que efectivamente la intervención del Estado para poder, digamos, tener una matriz robusta, lleva a desplegar toda una normatividad y una regulación que la garantice. Esto alineado también ya con un desarrollo dinámico de lo que son las nuevas fuentes no convencionales y las nuevas tecnologías, que es el principio de adaptabilidad que se tiene en el artículo 6 de la ley 143. Y esto consiste puntualmente en la incorporación de los avances de la ciencia y la tecnología en el sistema eléctrico. Y esto se logre con precios accesibles al usuario final, y es, digamos, que lo que se ha dado con estos avances en términos energéticos. Otro punto clave también es el ver la relevancia y, digamos, cómo se ha logrado, digamos, es la constitucionalización de esta diversificación de la matriz energética. Esto porque el Estado colombiano requiere cumplir con determinadas finalidades. La primera es un desarrollo empresarial, y esto se da, digamos, digamos que se ha evaluado y digamos que fue una de las conclusiones que se plantearon por parte de la misión de transformación energética, es decir, es un sector cerrado y se requiere como tal ampliar la participación de otras empresas. Esto, digamos que como efecto, digamos, inmediato es una mayor inversión, digamos que un mercado de suministros, una mayor mano de obra que se requiere para este sector. Lo segundo es aumentar la competitividad en el mercado de energía eléctrica. Esto se tiene en el artículo 333 de la Constitución Política, una matriz energética complementaria, y esto es el reflejo de un principio constitucional, y es la prestación eficiente de los servicios públicos. Y el otro, pues, es ya la reducción de emisiones de carbono, que esto está alineado con la protección del medio ambiente. Ya normas, digamos, destacables en estas fuentes de generación tenemos en primer lugar la ley 1715 del 2014. En esta, digamos que el objeto principal es promover el desarrollo y la utilización de fuentes renovables no convencionales, su inclusión como tal en el sistema eléctrico
y en todo en el sistema de prestación del servicio de energía eléctrica. Acá, digamos que con la expedición de esta ley se pretende, digamos, que obtener y cumplir con 4 finalidades. La primera es orientar las políticas públicas. En segundo lugar, digamos, fijar unas bases legales para digamos que el sector eléctrico con estas fuentes. Y esto es relevante porque, digamos que para poder hacer ya un desarrollo posterior, y esto lo planteo a nivel regulatorio, se requiere tener ese marco de movilidad, esos lineamientos, esos objetivos, y son los que se han tenido en cuenta para la regulación que ha expedido, como si digamos ya la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la Unidad de Planeación Mineroenergética, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y esto, digamos, que ha llevado ya a que se regulen de manera detallada temas de fuentes de generación a nivel eólico, solar, figura ya, digamos, como el tema de la autogeneración en pequeña y mediana escala, de generación distribuida, cogeneración, el tema de almacenamiento, ¿sí? Entonces, digamos que todo esto ha sido más en esas líneas que se han fijado, digamos, en ese instante. Y el estimular la inversión. Otra ley que destacamos, digamos, acá es la ley 1931, y es, digamos, el enlace que hace sobre la mitigación de gases de efecto invernadero y la utilización de las energías no convencionales renovables, y digamos que la incidencia y la importancia acá de esto. La ley 1955, a la cual ya habíamos hecho mención, y dos leyes adicionales claves y recientes que tenemos. La una es la 2166 y la ley 2099. Esta ley 2099 es la de la transición energética. La intención con la expedición de esta ley es la modernización de la legislación vigente que se tiene, digamos, sobre estas fuentes de generación, el avanzar hacia esta transición energética, que ese es el paso clave del Estado colombiano, y el fortalecimiento, digamos, en términos generales, del servicio público de energía eléctrica. Y ya como tal, la inclusión de otras fuentes de generación. Aquí ya hablamos del hidrógeno, que es el que se obtiene, producido a partir de fuentes no convencionales de energías renovables. Y esto, digamos, es tales como biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, eólicos, solar, geotérmico, bueno, entre otras. Y finalmente, digamos que la ley 2169, en las cuales, digamos, que se fijan unas metas de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en un 51% al 2030. Listo. Otro de los puntos, digamos, acá es a nivel de políticas públicas, las fuentes no convencionales de energías renovables. ¿Y esto por qué? Digamos que tenemos la expedición de unos documentos recientes, 2021-2022, estamos hablando de un documento de política COMPES, el 4075 de este año, y unas hojas de ruta, de las cuales pues no haré mención de manera técnica, pero sí digamos que son elementos claves que plantean unas líneas. Digamos que aquí se podría evaluar cuál es, digamos, como la vinculatoriedad o la obligatoriedad que plantearían este tipo de documentos, y qué seguridad me darían a mí, digamos, como actor, o sea, digamos, frente a determinadas decisiones. Lo primero, digamos, que es establecer que se considera por un documento COMPES, digamos que estos son como unos lineamientos generales de política, donde se formulan, digamos, que unos programas y unos objetivos en unos determinados sectores. Esto de un cumplimiento, digamos, cubrimiento sea nacional o regional. Se fijan, pues, digamos, como unas estrategias, unas responsabilidades y unas metodologías de seguimiento, ¿sí? Ahora, a nivel doctrinal, digamos que se ha evaluado, algunos digamos que le dan un carácter vinculatorio, de vinculatoriedad, otros digamos que lo consideran es un soft law, que digamos que lo que plantea es unas líneas, unas guías no obligatorias. Este tipo de documentos constituyen un instrumento blando de organización en la función administrativa, ya que, y digamos que si bien no plantean, digamos, como la definición de unas decisiones administrativas particulares o generales, sí se constituyen como una guía para las entidades estatales para el logro de unos objetivos. ¿Qué objetivo? Digamos que es el cumplimiento de unas políticas públicas económicas, ¿sí?
La Corte Constitucional, digamos que ha planteado, sí, efectivamente, su carácter no vinculante, pero también las ha tenido en cuenta para la toma de unas decisiones. Acá, digamos que ya es evaluar cuáles son los objetivos de política pública fijados por el Ministerio de Minas y Energía, y ahí destaco entre varios tres. El primero es migrar hacia un sistema energético más competitivo, eficiente y resiliente a través de la masificación de energías renovables no convencionales y la adopción de nuevas tecnologías. Segundo, que es la eliminación de brechas energéticas, introduciendo nuevos modelos y nuevas tecnologías para lograr la universalización en la prestación del servicio público y liderar la lucha contra el cambio climático. Acá, digamos que voy a hacer énfasis como cuáles han sido como las líneas o los objetivos fijados a través de las hojas de rutas que se han expedido. Lo primero es una reducción de emisiones, crecimiento económico, una transición justa, y este punto es para mí el clave, y es el desarrollo de un marco regulatorio y normativo transparente, coherente, sincrónico y estable. Y esto se da, digamos que, como lo vimos, hay la participación, digamos, cuando hablamos de regulación, digamos que en primer lugar hablamos que esta se podrá dar a nivel, digamos, legislativo, de igual manera, por parte de los ministerios del sector y también por las comisiones de regulación. Aquí digamos que vimos la expedición de unas resoluciones por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, por parte de la Unidad de Planeación Minera Energética, algunas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y la intención de esto es definir, mire, estas son las líneas que tenemos con estas hojas de ruta, ténganlo en cuenta porque finalmente se dará una sincronía en cada una de las decisiones, de los procedimientos y trámites que fijemos a quienes van a intervenir en la estructuración y en la ejecución de estos proyectos. Otro punto clave que digamos que es una misión de transformación energética, que digamos como un grupo de expertos que citó el gobierno del presidente Iván Duque. Y acá digamos que sin hacer entrar en mayores detalles, se priorizaron unos aspectos claves en estos temas, y la incorporación de unos nuevos agentes que es necesario, el avance en las tecnologías de la información, una mayor descentralización de las actividades de producción de energía y una diversificación en el portafolio de generación de energía eléctrica, ¿sí? Y digamos que aquí como tal se avala que esta diversificación de la matriz con la utilización de energías no convencionales de energías renovables, pues es lo clave a lo cual debe se apuntar pues como Estado. Y finalmente, pues el documento de política COMPES, el 4075 del 2022, ¿sí? Acá, digamos que lo que se hizo fue como analizar, de manera de generar unas problemáticas que se tienen a nivel medioambiental y los aportes que se pueden lograr con las, digamos, con el tema de la utilización de estas nuevas fuentes de generación y apuntar hacia una diversificación de su matriz. Y esto para, digamos que, lograr una disminución de las insuficiencias, o sea, de las inversiones que se deben dar a nivel de la infraestructura en el mercado. Y esto pues para lograr unas políticas de gobierno que logren una energía amigable a nivel medioambiental y implementar unas acciones que lleven a robustecer y que se dé el crecimiento en el sector energético. Y acá bajo unos lineamientos generales, unos tiempos de ejecución de 6 años, valor indicativo de gastos de 306.000 millones de pesos y un desarrollo de implementación de 97 acciones de transición para la transición energética. Los objetivos generales, pues digamos que ya se han dado y es como el reflejo de lo que se ha dicho en otros documentos, y finalmente unos objetivos específicos. Y esto digamos que lo quiero alinear con el tema con el que iniciamos, y es el incrementar la seguridad y la confiabilidad en el abastecimiento energético, ¿sí? Y esto digamos que es uno de los aspectos a cumplir para poder lograr esta seguridad con la diversificación de la cual hemos hablado. Mejorar el conocimiento e innovación en temas de transición energética y desarrollar un sistema energético que disminuya los impactos ambientales. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Y buenos días al público. Laura, si tú me colaboras, por favor, pasando la presentación. Regálame un momento, por favor. No sé si Carlos, que la tienes a la mano, la puedes proyectar, por favor. Muchas gracias. Doctora Ahora, Juanita, ¿perdón? disculpe, doctora Juanita, si me permite, les recuerdo a todos que cualquier duda o pregunta que tengan la pueden hacer en el área de QIA, en la parte baja de sus pantallas. Esperamos todas sus observaciones, sus preguntas. Adelante, doctora Juanita. Vale. Gracias. Bueno, de nuevo, buenos días a todos y bueno, muchas gracias por la invitación a participar en este escenario. Como hemos visto, Carlos nos ha hecho, nos ha enmarcado, ¿no?, toda la política pública que se ha generado por el Estado colombiano para la promoción de las energías renovables en nuestro país. Puntualmente, yo quisiera enfocarme en dos temas. Uno, el tema del hidrógeno, para ver un poco, hacer una breve descripción de la hoja de ruta que ha generado el gobierno colombiano en relación con este tema. Y el otro tema sería el tema de la energía eólica marítima. De lo que nos ha expuesto Carlos a nivel general, podemos ver que las principales tecnologías de fuente no convencional de energía renovable que se han desarrollado en nuestro país son de fuente principalmente eólica y solar. Es más, podemos decir que hoy en día hay casi, según la información oficial de la Unidad de Planeación Minero-Energética, tenemos en desarrollo alrededor de unas 16 gigas en estas tecnologías en Colombia, proyectos que esperábamos, ¿no?, que se empezaran a entrar en operación desde el año 2020, 2021, pero que evidentemente por todas las consecuencias generadas de pandemia en el transporte internacional o incremento de costos, y dificultades, ¿no?, de desplazamiento a los sitios de construcción de los proyectos, pues se han desplazado, pero que esperamos como tal que inicien su operación ya en el 2023, los primeros megavatios que se están desarrollando en nuestro país, principalmente en estas tecnologías. Como nos lo mencionaba Carlos, tuvimos unas subastas. Entonces, estos son proyectos que para el 2023 ya deberían, varios de ellos, estar en operación, los proyectos adjudicados y suministrando ya energía renovable en nuestra matriz. Ahora bien, en materia puntual del hidrógeno, Colombia ha expedido, emitido y ha diseñado una política pública que ha denominado la hoja de ruta del hidrógeno. En el contexto internacional, por ejemplo, sabemos que el hidrógeno se ha convertido como ese mecanismo de transición energética de las empresas de hidrocarburos. Por ejemplo, hemos visto una actividad muy intensiva por parte de compañías como Repsol en España, y por ejemplo, no es esto ajeno a la realidad colombiana, y tenemos una empresa también, la gran petrolera estatal colombiana como Ecopetrol, haciendo importantes avances o sus primeros pilotos en el tema del hidrógeno. Por ejemplo, también sabemos que Shell en Alemania va a iniciar, digamos, la construcción de una planta de hidrógeno cuya energía proviene de energía eólica marítima. También vemos en materia en el contexto internacional en temas de hidrógeno como compañías como Yamaha, Toyota, realizando importantes avances de investigaciones de la utilización del hidrógeno como combustible para los temas de movilidad vehicular. Y pues a nivel estatal, ¿no?, importantes inversiones como por ejemplo Estados Unidos, haciendo inversiones multimillonarias en temas de hidrógeno, y lo mismo, pues esto no ha sido ajeno a la realidad colombiana, en donde también empresas como el Grupo Energía Bogotá, Ecopetrol, Promigas o TGI también ya están haciendo sus primeros pilotos en estos temas. De esta manera, pues en Colombia el hidrógeno a nivel normativo se incorpora quizá como el primer rastro normativo que tenemos del hidrógeno en Colombia es en la Ley 2099 de 2021, que es la ley que se denominó la Ley de la Transición Energética. Esta ley incorpora y define los conceptos de hidrógeno verde, hidrógeno azul, asociando el hidrógeno verde a aquella hidrógeno que es producido con energía que proviene de fuentes no convencionales de energía renovable, y el hidrógeno azul, aquel que se produce a partir de combustibles fósiles.
Lo importante que y trae, digamos, significa para efectos del hidrógeno, esta incorporación en la ley 2099 de 2021 es que le hace beneficiario de los incentivos tributarios. Este es un primer paso desde la política pública para crear herramientas de incentivo y de fomento de la incorporación de estas tecnologías o fuentes o combustibles limpios en nuestra matriz energética, sin perjuicio que a medida que se vaya profundizando la matriz, la política pública, se vayan estableciendo mayores incentivos para la incorporación de estas tecnologías. Así entonces, el año pasado el gobierno colombiano define como define esta política pública y define algunas metas y define los temas en los que se van a trabajar en los siguientes años con el fin de tener todo un marco regulatorio y toda la definición de todas las reglas necesarias para seguir atrayendo inversión en la producción de hidrógeno en nuestro país, no solo para el consumo interno, sino también con la intención de que este pueda ser exportado, ¿no?, a otros países. Por ejemplo, en el contexto latinoamericano, Chile también trazó su hoja de ruta en el año, si bien recuerdo, en el año 2020, una hoja de ruta muy enfocada hacia el desarrollo del hidrógeno verde, es decir, aquel proveniente de energía renovable, obviamente basado en la realidad de su matriz energética. No es el caso colombiano. Colombia es consciente de que tiene unas importantes reservas fósiles y por lo tanto hace una hoja de ruta que se enfoca tanto en materia de hidrógeno verde como en materia de hidrógeno azul, pretendiendo entonces que al producir este combustible, tanto en sus versiones verde o azul, pueda exportarlo a los países según sus preferencias. Por ejemplo, en materia de hidrógeno azul, se espera que pueda ser exportado a países como Japón o Corea, que son más afines con el tema fósil, y que, por ejemplo, el verde se pueda exportar a Europa u otros países que sí tienen una política 100% netamente verde. Así entonces, las metas que se fijan en la hoja de ruta es que en un escenario ideal podamos para el 2030 tener entre 1 y 3 gigavatios de fuentes no convencionales de energía renovable capaces de producir energía para la electrólisis necesaria para la producción de hidrógeno verde. Esa, pues vemos, es una meta ambiciosa que se ha trazado, digamos, el gobierno para el 2030 en materia de hidrógeno verde, y que también, si vemos con lo que inicié, y es que Colombia hoy en día tiene 16 gigas en renovables en desarrollo, pues puede ser una alternativa para algunas de estas plantas que de pronto por diferentes circunstancias estén teniendo dificultades para acceder a la red o para entregar su energía, por el motivo que sea, y pueden destinarse entonces a esta capacidad instalada en renovables, o puede viabilizar estos tipos de proyectos migrando a una complementariedad para la generación de esta energía para la electrólisis y producción de hidrógeno. Por el momento, en materia de hidrógeno, pues en Colombia es un tema que es novedoso, pues sobre todo pues en América Latina, es un tema en el cual apenas se empieza a trabajar. La idea es trabajar un poco a partir de pilotos, para lo cual se hará mucho uso de los temas de sandbox regulatorios o de areneras regulatorias, donde se va a abrir paso a los temas de innovación y que las empresas arranquen con los pilotos con el fin de, a través de estos pilotos, lograr identificar como tal cuáles son estos permisos requeridos en materia ambiental y bueno, todo el tema de los permisos asociados para la instalación de los proyectos de producción de hidrógeno. Hoy en día a nivel normativo, que yo recuerde, solo hay como algunas reglas asociadas al transporte del hidrógeno, porque la norma reconoce que es inflamable, entonces establecen como unas reglas técnicas para el transporte del hidrógeno, pero realmente está todo por desarrollar, y la idea es que obviamente este hidrógeno pueda ser utilizado por transporte, por movilidad, por la industria y también por el sector, digamos, un poco químico,
que pueda hacer uso del hidrógeno dentro de todos sus procesos productivos. Así, con esto pues hago como una breve descripción del tema del hidrógeno y todo el potencial que tiene esta combustible en nuestro país. Ahora, hablando de la otra hoja de ruta relevante que se ha trazado en nuestro país, es el tema de la energía eólica offshore. Hoy en día ya hay empresas desarrollando ese tipo de proyectos, a pesar de que el marco normativo aún le falta, ¿no? Digamos, y eso lo reconoce como tal la hoja de ruta, porque todo el tema de permisos, de impactos, de temas concesionales, en fin, no está definido aún. Lo que sí dice la hoja de ruta es que el gran potencial de este tipo de generación eólica en el mar se encuentra en la costa caribe colombiana, en departamentos como Atlántico, Guajira, y pues obviamente la energía eólica, a pesar de que es pues, marítima, no deja de ser una fuente no convencional de energías renovables, entonces por lo tanto, en términos de incentivos tributarios, como tal ya tiene todos los incentivos de la ley 1715 de 2014, recordemos que el objetivo de esta ley pues, es la diversificación de fuentes, la diversificación de fuentes de generación, de agentes en el mercado, con el fin de siempre trasladar una mejor tarifa hacia los usuarios finales. En materia de metas concretas, lo que dice la hoja de ruta en Offshore Wind es que si el Estado no hace ninguna política intensiva para fomentar el desarrollo de esta tecnología, la producción de este tipo de fuentes se espera que sea de 200 megavatios para el 2030, 500 megavatios para 2040 y 1.5 gigavatios para el 2050. Sin embargo, el gobierno, por supuesto, quiere hacer una política de incentivo y de fomento alto en esta fuente de generación. Por lo tanto, la meta que se ha trazado en esta hoja de ruta por parte del gobierno es que el ideal sería para el 2030 contar con 1 gigavatio, es decir, con 1000 megavatios de capacidad instalada en offshore wind. Ahora, ¿cuáles son estas claves para el desarrollo? Principalmente y de manera muy breve, porque estos son documentos bien extensos, pero pues tenemos un espacio corto para poder darles como una impresión global del tema. Las principales claves para el impulso del offshore wind es todo un tema de todo el robustecimiento y el fortalecimiento de nuestras líneas de transmisión, ya sea mediante la construcción o mediante la repotenciación de líneas de transmisión. Esto en el mercado colombiano, como se ha convertido también, como sucede en todos los mercados, en razón con el incremento de las energías renovables, es que hay una saturación de redes. Entonces, obviamente, hoy en Colombia ya están saturadas las líneas de transmisión, con lo cual, pues, si queremos como país que tengamos mayor energía de otras fuentes, pues en este caso la offshore wind, toca construir líneas de transmisión. También tenemos que avanzar mucho en la identificación y en la definición de los permisos ambientales adicionales que se requieran para el offshore wind, identificando todo el tema de impactos y de compensaciones al construirse como tal, pues en el lecho marítimo, sobre el cual pues en Colombia no tenemos una legislación muy avanzada, y pues de la mano de esto, pues toda la definición de esta política pública, el marco normativo aplicable a la definición de los planes indicativos de expansión de las redes por parte de la UPME y por parte del Ministerio de Minas y Energía. Aquí toma especial relevancia una entidad que se llama la DIMAR, que es la Autoridad Marítima, quien va a tener una tarea muy importante en relación con la definición, por ejemplo, en temas de coexistencia con otros tipos de usuarios en el mar, y también con la definición de todos los esquemas de concesión para las fases de exploración y explotación. Tenemos un par de decretos que ya nos dan unas luces de cómo será este esquema concesional para el aprovechamiento del recurso marítimo para la instalación de energía eólica. Pero es un tema en el cual también debemos tener mucho desarrollo normativo y regulatorio con el fin de incentivar, ¿no?, este tipo de fuentes. En materia de incentivos fiscales nos toca hacer toda una revisión del listado de bienes y servicios publicados por la UPME con el fin de que puedan acceder efectivamente a todos los incentivos
fiscales de la ley 1715 y definitivamente continuar ahondando en todos los mecanismos que fomentan estas fuentes, tales como mecanismos de subasta o la consecución de PPAs a más largo plazo, ya que sabemos que las inversiones en offshore wind son más altas que, por ejemplo, si estamos hablando de una inversión en suelo, en terreno, digamos, no marítimo. En fin, digamos, como en conclusión de lo que brevemente, y me disculpan la agilidad con la que he expuesto estos temas, es por el tiempo con el que contamos, pues Colombia, podemos ver, cuenta con una política pública bien robusta en materia de promoción de las energías renovables, como nos lo expuso Carlos, que se ha definido desde la ley 1715 de 2014, ¿no? Entonces ya estamos hablando de 8 años en los cuales se ha generado toda una normatividad de incentivos y vemos que el éxito de toda esta política pública la vemos reflejada en que haya 16 gigas en desarrollo y que como tal hoy en día podamos decir que tenemos un poco más de 100, 200 megavatios que ya están operativos en energías renovables. Tenemos importantes mecanismos de incentivos, tales como los he mencionado, todo el esquema de incentivos tributarios, de exclusión en temas de IVA, de deducción del 50% de la inversión en materia de renta, de deducción de depreciación acelerada, de beneficio cero en arancel. Esto hace que se apalanquen las inversiones en renovables. Tenemos del esquema de subastas, hemos tenido 2 subastas exitosas, y pues en el marco de todo este tema de las energías renovables, pues definitivamente el hidrógeno y el offshore wind pues contribuyen a todas estas metas y políticas que se han generado por parte del gobierno colombiano para la descarbonización, y todo esto finalmente enmarcado en un tema de transición justa energética. Muchas gracias. Bom dia a todos. Agradeço à Câmara de Comércio França Colômbia e ao escritório Eres Legal pelo convite. Cumprimento especialmente os doutores Carlos Pérez e Juanita Hernandes, que me precederam nesse painel. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouco da perspectiva quanto aos aspectos legais das energias renováveis no Brasil. Eu me chamo Pedro Leite, sou advogado habilitado no Brasil, com formação internacional e experiências em contencioso e consultoria jurídica, inclusive na área de direito ambiental. E atualmente sou um dos parceiros do grupo Eres Legal no Brasil, liderado pela nossa colega Ângela Cubilhos Vélez, pelo Dr. Charles Rigois, fazendo parte desse primoroso time de advogados e juristas de perfil internacional. Desde já peço escusas, farei minha apresentação em português e espero que seja da compreensão de todos. Adentrando no nosso tema, iniciamos entendendo qual é o perfil da matriz energética brasileira em comparação com o resto do mundo. Como todos sabemos, a matriz energética mundial ela é formada, em sua maioria, por recursos não renováveis, né, como o petróleo e o carvão mineral. E no Brasil, diferentemente, as fontes elas mais utilizadas são as renováveis, né? Um grande destaque para a hidrelétrica ou hidráulica, né? Que, semelhante ao que acontece na Colômbia, ocupa 65,2% da energia elétrica consumida no Brasil. Outro ponto importante é que o Brasil utiliza 83% das fontes renováveis para a produção de energia, enquanto que a média mundial é de 27%. Tá? Então, com isso, o Brasil ele fica ranqueado no 3º lugar entre os países que mais utilizam a energia renovável para o atendimento da sua demanda, ficando atrás
somente dos Estados Unidos e da China. Então, sobre a predominância do aproveitamento hidrelétrico no Brasil. Isso se deve principalmente às dimensões continentais do país, da topografia e da riqueza hídrica. No entanto, essa abundância hídrica não significa que temos aqui uma garantia de suprimento da energia, né? A expansão da energia hidrelétrica, por exemplo, enfrenta alguns obstáculos, né, que podem ser naturais ou burocráticos, tá? Dentre esses obstáculos, podemos citar a dificuldade de obtenção de licenciamento ambiental, a concessão de licença prévia pelas entidades competentes, estudos de impacto ambiental que se façam necessários, dentre outros procedimentos que aqui no Brasil são vulgarmente chamados de gargalos administrativos. Outro fator de risco também é de insegurança, né? Podem ser as secas, tá? Que podem afetar a geração de energia, como aconteceu, por exemplo, em 2001, com a crise hídrica, onde o governo federal brasileiro teve que recorrer a sucessivos blackouts para evitar o colapso do sistema elétrico brasileiro. Atualmente, para se ter ideia, o Brasil está passando por problemas climáticos que podem, inclusive, afetar a geração de energia, o preço da fatura dos consumidores. Tá? Então, diante dessa falta de garantia, se expande no Brasil as demandas pela diversificação da matriz energética, né, com um gradativo aumento das fontes renováveis. Segundo estudos da empresa de pesquisa energética, a EPE, essa diversificação da matriz já está acontecendo e há uma perspectiva até 2050 no Brasil de termos uma economia 100% descarbonizada. Tá? Hoje, além da hidrelétrica, que produz 100 gigawatts, ou 63% a 65% da energia brasileira, se destacam as energias eólicas, com 20 gigawatts, seguido da biomassa, com 11 gigawatts, e da solar, que está em franca expansão, com 10 gigawatts. Tá? Temos também outras fontes em expansão, como o biogás, o biometano, o hidrogênio verde, que assim como na Colômbia vem sendo estudado como um possível substituto aos combustíveis fósseis, e também a energia solar. Dentro desse contexto, qual que é o modelo do setor elétrico brasileiro? Como que é o nosso mercado? Tá? O mercado energético brasileiro, ele já foi um mercado totalmente centralizado, mas desde o início dos anos 90 vem sofrendo alterações com vistas a uma maior abertura ao capital privado e à competitividade. Atualmente, nós podemos dizer que o mercado se divide em dois ambientes principais. É o ambiente de mercado regulado, que se aplica principalmente aos campos de transmissão e distribuição, que detém os chamados monopólios naturais, e o ambiente de contratação livre, inserido em um mercado competitivo, atacadista, aplicando-se aos campos da geração e da comercialização de energia elétrica. No que concerne a esse mercado regulado, tá, ele se desenvolve com base nas premissas da Constituição Federal do Brasil, que estabelece em seu artigo 175 que a energia elétrica pertence à categoria dos serviços públicos indispensáveis, tá, sendo matéria de competência exclusiva da União. Portanto, quando se fala em investimento no setor energético brasileiro, estamos falando de delegação do serviço público, através de licitação, outorga, concessão, projetos de infraestrutura para a exploração do setor público. Eu cito aqui dois instrumentos legais importantes, que são as leis 8.987 de 95 e a 9.074 de 95, que trata especificamente sobre as concessões
permissões e autorizações dos serviços de energia elétrica. Por fim, o setor também é regulamentado por resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica e funciona dentro de uma linha de política energética nacional fundada nos princípios da universalização do acesso, da qualidade dos serviços, respeito aos contratos e modicidade tarifária. Além dessa parte centralizada, que fica na mão do governo, nós temos um segundo segmento chamado ambiente de contratação livre ou mercado livre. Tá? Nesse ambiente, como o próprio nome diz, o consumidor é livre para realizar a contratação do fornecedor de energia por meio de contratos bilaterais. A ideia inicial do mercado livre nasceu com a Lei 9.074, de 95, mas só veio a ganhar corpo com a reestruturação do sistema elétrico brasileiro em 2004. As vantagens desse mercado livre são as melhores condições de serviço, os valores, que podem ser inferiores ao mercado tradicional, bem como a inexistência, até o momento, de bandeiras tarifárias que podem ser lesivas ao consumidor. Conforme uma publicação recente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, o mercado livre de energia encerrou o ano passado, de 2021, chegando a 26 mil unidades ativas, o que representa 34,5% de toda a energia elétrica consumida no Sistema Interligado Nacional. Nesse sentido, então, para quem pretende adentrar no mercado brasileiro de energia, é muito importante conhecer o trabalho da EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, que é uma empresa pública instituída pela Lei 10.847 de 2004, que contribui para o aperfeiçoamento de diretrizes do Ministério de Minas e Energia e conduz também processos de habilitação técnica dos empreendimentos de geração. A EPE foi responsável, por exemplo, pela elaboração do Plano Nacional de Energia, que traça uma estratégia em relação à expansão do setor de energia brasileiro até 2050, com uma perspectiva de 100% de descarbonização. Também foi responsável pela elaboração do Plano Decenal de Expansão de Energia, o PDE 2031, que indica as perspectivas de expansão no setor para os próximos 10 anos. Então, com base nesses estudos, o PNE e o PDE, percebe-se uma preocupação do governo brasileiro não somente em cumprir com os compromissos assumidos internacionalmente em matéria de descarbonização, mas também de acelerar a diversificação da matriz energética, colocando o Brasil entre os líderes mundiais em matéria de transição energética. Nesse sentido, nós vamos avançar um pouco falando sobre a perspectiva das principais fontes renováveis no Brasil. Começando pela energia eólica onshore. Essa aqui é uma fonte extremamente competitiva, participa hoje na nossa matriz com 9,2% e ainda com uma tendência grande de aumento. Um dos fatores que incentivou muito o desenvolvimento dessa fonte foi a criação pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, da Resolução 462 de 2014, que basicamente regula 3 tópicos jurídicos do procedimento de licenciamento ambiental das eólicas onshore. O primeiro deles, o enquadramento do empreendimento, que pode ser empreendimento eólico, microgerador eólico ou sistemas associados. E o segundo dele, que é o mais importante, que é o procedimento simplificado de licenciamento, que é o principal atrativo desse investimento no Brasil. E, por fim, as licenças e autorizações
necessárias para o início dos empreendimentos. Já a energia solar fotovoltaica, como na Colômbia também, foi a fonte que mais cresceu em 2021, né, com 10 gigawatts, participando atualmente com 1,7% da geração de energia nacional. Anteriormente, a solar era regulamentada pela Resolução 482 de 2012, da ANEEL, e recentemente ela foi abrangida pela Lei 14.300 de 2022, que institui o marco legal dessa micro e mini geração de energia. Ela regulamenta, esse marco legal regulamenta, por exemplo, a forma de solicitação de acesso, de aumento de potência, responsabilidades financeiras, sistema de compensação de energia elétrica e estabelece regras de transição que se estendem até 2045. Segundo informações atualizadas da Absolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, o Brasil chegou agora, em março de 2022, à marca histórica de 14 gigawatts de energia solar, ou seja, a mesma potência da usina hidrelétrica binacional de Itaipu, que é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo, e fica aqui perto da minha cidade, em Foz do Iguaçu, fronteira com o Paraguai. No Brasil, nós temos também a biomassa, o biogás e as PCHs, que são as pequenas centrais hidrelétricas de tratamento. A biomassa, como dito anteriormente, ela participa com 9% da produção nacional. Se trata de um recurso energético abundante no Brasil, gerado a partir de insumos como resíduo de cana-de-açúcar, palha, resíduos da indústria madeireira, palhas das culturas de soja e de milho. Então, ela tem um enorme potencial, né, em virtude da característica primária das commodities no Brasil. E, então, para quem pensa em investir no Brasil, a biomassa é, com certeza, uma fonte energética que crescerá bastante nos próximos anos. Já o biogás tem uma participação menor, com 2% da produção, mas também tem uma forte tendência de crescimento, principalmente porque já existem projetos de lei para sua regulação. Por fim, nós temos as pequenas centrais hidrelétricas, né, que também têm um grande potencial, e assim como a eólica onshore, as PCHs também contam com um licenciamento ambiental simplificado, desde a resolução CONAMA 279 de 2001. Por fim, para não nos alongarmos demais, eu destaco também a energia eólica offshore, né, com um enorme potencial, tá? Em razão da extensão da costa litorânea brasileira, que possui mais de 7.500 quilômetros. Tá? Segundo estudos da EPE, a energia offshore ela poderá ser a maior fonte de energia do Brasil nos próximos 25 anos, ultrapassando até a fonte hidráulica. Esse mesmo estudo estimou um potencial de 700 gigawatts para a eólica offshore, ou seja, muito mais do que qualquer outro país europeu que já possui essa fonte num nível de desenvolvimento maior que o nosso. Tá? Conforme um decreto recente, 8.437, de 2015, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA, é o órgão competente para o licenciamento ambiental das eólicas offshore. Esse licenciamento, que diga-se de passagem, é muito mais complexo do que das eólicas onshore, mas quanto a esse procedimento, existe um termo de referência elaborado pelo próprio IBAMA, que determina
as diretrizes e os critérios para a elaboração do estudo de impacto ambiental, e também quanto ao relatório de impacto ambiental, subsidiando o processo de licenciamento em si das eólicas offshore. Inclusive, para quem quiser ter acesso a esse relatório, pode deixar o seu e-mail aqui nos comentários que eu posso estar enviando. Tá? Eu encerro a minha apresentação falando um pouco sobre algumas tendências, né, e oportunidades, em razão não somente da transição energética que ocorre no Brasil, mas também em virtude da crise dos combustíveis, né, provocados pela guerra na Ucrânia, que já estão acelerando a transição energética. Não somente no Brasil, né, mas no mundo inteiro se trata de um momento de repensarmos a matriz, dentro dessa noção de segurança energética, para que haja um constante atendimento e suprimento das demandas nacionais. Diante disso, né, sem minimizar as demais fontes, nós destacamos a eólica offshore como uma das grandes tendências no investimento em infraestrutura, se tornando um atrativo de médio a longo prazo para as grandes empresas multinacionais no setor de energia. Tá? Outra tendência são os recursos energéticos distribuídos, com destaque para a energia solar, que foi a que mais cresceu em 2021 e agora recebeu o seu próprio marco legal, bem como o caso dos veículos elétricos, smart grid, dentre outros. Então, nesse sentido, eu coloquei em destaque aqui, no canto, uma notícia publicada recentemente pela empresa Engie do Brasil, de que a cidade do Rio de Janeiro pretende ter uma frota pública 100% elétrica até 2050. Isso demonstra, sem dúvidas, que o Brasil realmente está caminhando efetivamente a passos largos para uma transição energética e descarbonização nas próximas décadas. Por fim, como tendência, aponto a diversificação com a recuperação energética de resíduos sólidos, que são abundantes no Brasil, a biomassa, o biogás e o biometano. E, quanto ao hidrogênio verde, nós podemos até tratar em outro momento, assim como a energia nuclear. Então, pessoal, sei que me alonguei um pouco demais, espero que tenham compreendido o meu português, mas são essas as considerações que trazemos acerca dos aspectos jurídicos das energias renováveis no Brasil, né? Se trata de um tema, como vocês sabem, muito caro para a nossa equipe da Harris Legal, que criou essa equipe multidisciplinar e internacional especificamente para atender investidores internacionais que pretendem explorar esse riquíssimo setor na América Latina. Então, agradeço pela atenção de todos e, caso tenha ficado alguma dúvida, me coloco à disposição. Um abraço brasileiro a todos. Pedro, muchas gracias por esta intervención. No te preocupes porque realmente hay donde vemos que hay muchas similitudes entre el portugués y el español, de verdad. Entendimos, aunque sea un tema pues bastante técnico, se te entendió todo. Em, no sé, doctor Carlos, si tenga alguna observación o si no pasamos, hay dos observaciones en el espacio en el chat. A todos los que tengan de pronto preguntas, no duden en hacerlas. Nos dicen que Pedro es de los brasileños a los que se les entiende todo. Muchas gracias, fico aliviado. Igualmente, bueno, nos comenta el señor George Sánchez. Buenos días, Juanita. Representa un cliente europeo que va a hacer inversiones para producir hidrógeno, creando fincas solares. Si después quiere dejarme sus datos, agradezco mi correo gsanchez@movisafeamericalatina.com. A todos ustedes igualmente también
Gracias por la invitación. Anderson Vaquero, ingeniero comercial de Equans, deja sus datos. Le recordamos, como dice también el doctor Jorge Benavides, que para cualquier inquietud ulterior pueden escribir a cerricaute@ereslegal.com o a cubillosveles@ereslegal.com. Para Brasil, a pleite@ereslegal.com. No sé si entonces, pues no tengo dudas. Ustedes, los panelistas, doctora Juanita, doctor Jorge. No, de pronto, buenos días a todos. Pues como ya lo indicaba, muchas gracias a mis colegas y a todos los participantes. Definitivamente nosotros en ERES estamos muy enfocados a dar una asesoría especializada en todo lo que tiene que ver con el área propia de derecho energético y todos los distintos tipos de energía de los cuales hoy en día el mundo está hablando, y quedamos a su máxima disposición para asesorarlos en todos los proyectos que hoy tengan en la actualidad o en los proyectos que tengan hacia futuro. Como lo comentábamos en Rusia, en México, en Brasil, estamos expandiéndonos a Chile, por supuesto, aquí en Colombia. Somos más de 50 abogados, ¿sí?, que dominamos el idioma inglés, francés, español, y que estamos muy prestos para acompañarlos a ustedes en todos estos nuevos. Lo indicaba Adriana, nos pueden escribir. Esta grabación queda como parte de los eventos que organiza la Cámara. A la Cámara, muchas gracias por este espacio. Entonces, pues es un material para ustedes, y no duden en contactarnos si requieren algún apoyo específico o alguna claridad, ya sea aquí en Colombia o en el mismo Brasil, pues para poder soportarlos. No queda más, si no hay más preguntas, el agradecerles por esta importante participación, a mis colegas por transmitirnos todo ese excelente conocimiento, y ya nos veremos en un próximo evento de nuestra firma Eres Legal, que seguramente desarrollaremos junto nuevamente con la Cámara de Comercio Colombo-Francesa, a quien también agradecemos mucho la iniciativa y este espacio. Todos ustedes, muchas gracias, doctora Juanita, doctor Muchas Carlos, gracias. doctor Pedro, doctor Jorge. A ustedes muchas gracias por compartir todos estos conocimientos, esta información de manera valiosa, porque pues está completamente dentro del marco de la actualidad. A todos los asistentes, muchas gracias también por, por levantarnos la mano, por hacernos también parte de esta actualidad, y lo que ustedes quieren, no duden en dejarnos más temas de pronto de los cuales quieran que sigamos tratando, profundizando. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Feliz Y día. hasta la próxima Muchas gracias. oportunidad. Feliz día. Que Muchas estén muy gracias. Buen día para Buena todos. Que semana. estén bien. bien. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Laura.